El canje de 1.000 prisioneros de cada país. Entre tanto, la Cancillería rusa expresó sus dudas sobre la posibilidad de llevar a cabo una negociación con Ucrania en el Vaticano. El Gobierno Nacional activó medidas especiales para garantizar la paz y la seguridad durante las elecciones, entre ellas el cierre de fronteras y ley seca a partir de este viernes. Los veedores internacionales realizaron una visita a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Mardoley Prim nos cuenta más. Mardoley. Sí, así es, el Consejo Nacional Electoral ya está afinando los detalles de cara al 25 de mayo. En esta ocasión, ya los veedores internacionales que acompañarán el proceso de regionales y parlamentarias están haciendo algunas visitas, en este caso al galpón del CNE en Mariches. Los detalles, por supuesto, en La Meridiana. Una ambulancia cayó a un barranco mientras realizaba un traslado de emergencia en el estado Sucre. Reina Castillo con el adelanto. Reina. Sí, el conductor perdió el control de la unidad de emergencia perteneciente al programa de atención inmediata 0800 Nico, quien se dirigía hacia el hospital Antonio Patricio de Alcalá mientras trasladaba a un paciente quien había sufrido un accidente motorizado en el municipio Andrés Eloy Blanco. Este iba acompañado de su progenitora, quien desafortunadamente fue la víctima fatal al volcarse la ambulancia. Gracias, Reina y Mardoley, por sus adelantos. ¿Qué más tendremos este viernes, Héctor? Feliz día. Feliz día, Gisela. Hoy también en la emisión meridiana tendremos: presidente Nicolás Maduro anunció la detención de medio centenar de mercenarios que pretendían atentar contra la realización de los comicios de este domingo. Caraqueños recorren entre 2 y 3 establecimientos en búsqueda de economizar a la hora de comprar alimentos. Imparques informó la prohibición de enterrar mascotas en el Parque Nacional Guaraíra Repano. En los deportes, llegó el adiós de Carleto. El Real Madrid, a través de un comunicado, hizo oficial la salida de Carlo Ancelotti del conjunto merengue. Hoy en Lo Actual conversaremos con la periodista Gabriela Chacón sobre lo más destacado en el mundo cinematográfico este fin de semana. No se lo pueden perder. Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Giselle Movallet y Héctor Matos, estamos listos para informarles. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola Héctor, feliz día para ti y para toda Venezuela. Un placer acompañarles como siempre y llevarles detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio a conocer que fueron detenidos alrededor de 50 mercenarios que pretendían perjudicar al país días antes de las elecciones legislativas y de gobernadores del domingo 25 de mayo. Han pretendido ingresar mercenarios. Ya hoy llevamos capturados más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o a hacer ataques violentos al país. Pero todos tenemos que estar ojo a visor. Todo el mundo moca. Todo el mundo a movilizarse. Entre los mercenarios hay un argentino, un español y un argelino. El mandatario, ante lo ocurrido, agradeció a las fuerzas militares y policiales por su trabajo de garantizar la paz en el país. Por otra parte, aseguró que luego del 25 de mayo se abrirá una nueva etapa de transformación para los venezolanos. La etapa que se abre después del 25 de mayo es genial, genial. Va a haber una transformación de todas las gobernaciones para convertirla en entes que tengan como epicentro la comunidad, el territorio, el pueblo empoderado. Asimismo, indicó que ha creado el Fondo Especial Ciudad Humana para fortalecer los proyectos comunitarios, destacando que la corporación Juntos Todo es Posible llegó para multiplicar las obras del alto estándar en el territorio nacional.
El gobierno nacional activó medidas especiales para garantizar la paz, el orden público y la seguridad durante las elecciones. La normativa están vigentes desde este viernes hasta el próximo lunes, según la resolución conjunta número 059690 y la 030, que fueron autorizadas por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. El reglamento establece que durante este periodo queda restringido el paso fronterizo, terrestre, aéreo y marítimo. También estará prohibido el porte de armas, la venta y distribución de bebidas alcohólicas, la realización de manifestaciones públicas, el uso de maquinaria pesada y la comercialización de artículos pirotécnicos. Entre las medidas también señalan que los cuerpos de seguridad policial estarán bajo el control y supervisión del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional y que los funcionarios solo podrán actuar bajo su autorización. Este domingo se escogen a los integrantes del Poder Legislativo para el periodo 2026-2031. En el siguiente trabajo de Daniel Álvarez Rojas conoceremos más acerca de las competencias del Parlamento Nacional. La principal función de la Asamblea Nacional es legislar, así como ejercer el control político del Ejecutivo Nacional y de la Administración Pública. Desde acá se pueden crear, modificar y derogar leyes. Así lo establece el artículo 187 de la Constitución. En la Asamblea se discute y aprueba el presupuesto nacional, los proyectos de ley al régimen tributario y crédito público. Se autorizan los créditos adicionales al presupuesto y se le da el visto bueno al Ejecutivo para que pueda celebrar contratos de interés nacional. Se pueden proponer enmiendas y reformas a la Constitución. Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Desde el Poder Legislativo se autoriza el nombramiento de titulares de otros poderes públicos. También acuerdan los honores en el Panteón Nacional a venezolanos ilustres. La Asamblea funciona en el Palacio Federal Legislativo, ubicado en el centro de Caracas. Cuenta con 2 hemiciclos idénticos. Uno es el de sesiones, donde legislan desde sus curules, y otro protocolar, donde realizan sesiones especiales y legislan las diferentes comisiones que integran al Poder Legislativo. Los integrantes de la Asamblea Nacional aplican su reglamento interno, califican a sus miembros y autorizan la separación temporal de algún diputado mediante el voto de las 2/3 partes presentes. Asimismo, aplican las sanciones correspondientes. Estas elecciones, el equilibrio en la información es tu mejor opción. Una ambulancia cayó a un barranco mientras realizaba un traslado de emergencia en el estado Sucre. El accidente dejó un saldo de una persona fallecida y 3 heridos. Reina Castillo con el reporte. Sí, el hecho se registró la tarde de este jueves 22 de mayo en la carretera Cumaná-Marigüitar, específicamente en la curva conocida como Hueco La Negra. El conductor perdió el control de la unidad de emergencia perteneciente al programa de atención inmediata 0800 Nico, que se dirigía hacia el Hospital Antonio Patricio de Alcalá mientras trasladaba a un paciente quien había sufrido un accidente motorizado en el municipio Andrés Eloy Blanco. Este iba acompañado de su progenitora, Carmen Albina Malavé, quien desafortunadamente fue la víctima fatal al volcarse la ambulancia. En el hecho resultaron lesionados los paramédicos Belinda Malavé y Emmanuel de Sousa. Además, el paciente a quien trasladaban agravó su estado de salud. Los heridos fueron auxiliados por vecinos del sector y luego por los cuerpos policiales y personal de emergencias, quienes los trasladaron hacia el hospital de Cumaná. Con esta información retornamos el contacto al estudio en Caracas. Adelante. Gracias, Reina. Y una joven que padece de trastornos mentales murió tras ser presuntamente arrollada por un vehículo que se dio a la fuga en el municipio de San José de Guanipa, el estado Anzoátegui.
La víctima, identificada como Eleiris Rodríguez, de 26 años de edad, fue hallada con múltiples traumatismos en las inmediaciones de un centro comercial la madrugada de este viernes. Ella fue auxiliada por funcionarios de la Policía Municipal de Guanipa y Protección Civil, quienes la trasladaron al hospital de El Tigre, donde falleció a las 9 de la mañana aproximadamente. Se supo que los funcionarios están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas reales de su muerte. Fuentes policiales informaron que en horas de la noche del viernes, la joven sostuvo una acalorada discusión con su esposo e hijastro y posteriormente salió corriendo de su casa situada en el sector 12 de Mayo. Se conoció que los funcionarios del Servicio de Investigación Penal de Poliguanipa detuvieron preventivamente a ambos sujetos. Trascendió que en otras ocasiones esta mujer había sido víctima de violencia por parte de su pareja. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Debido a las intensas precipitaciones que se registran en Mérida, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, Bencir Guerrero, señaló que a través de la Operación República se activaron los organismos de gestión de riesgo de cara a las elecciones del 25 de mayo. Nos desplegamos en fuerzas y medios, material y equipo, acompañando al Consejo Nacional Electoral en las 543 mesas de votación desplegadas en los 11.300 kilómetros cuadrados de nuestro estado de Mérida. Hay lluvias aquí en el estado de Mérida, por lo tanto estamos atentos, pendientes, tenemos un puesto de comando de gestión de riesgo, tenemos un puesto de comando de la Operación República a los fines de garantizar la supervisión permanente de las eventualidades de aquí hasta el día domingo. Explicó que la Operación República tiene una función fundamental antes, durante y después del proceso electoral. Nuestra función específica es seguridad y resguardo del proceso, del material tecnológico y no tecnológico que acompaña al pueblo venezolano en este proceso electoral. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Gracias, Jade. A esta hora enlazamos con la señal del Estado. Interviene el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sobre el desmantelamiento de un plan desestabilizador. Escuchemos. Guanipa. El ministro Diosdado Cabello para conocer más detalles de lo que ocurre en este momento y que estamos viendo a través de la señal del Estado. Hace minutos también, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó justamente que los cuerpos de seguridad se mantenían atentos. Escuchemos. Intentan boicotear, palabra utilizada por estos sectores extremistas, ya listo, palabra utilizada por estos sectores extremistas, boicotear. Podemos buscar lo que significa un boicot a unas actividades. Juan Pablo Guanipa Villalobos, detenido, él se ufanaba, se burlaba, se creía intocable, invisible, pero para los organismos de seguridad del Estado venezolano han demostrado por su eficiencia a nuestro pueblo que aquí no hay nadie invisible. No hay nadie invisible. Hemos colectado en el lugar, eso fue en la madrugada, nosotros seguimos trabajando, encontramos cuadernos, agendas, si me permiten, cuadernos, agendas. Aquí hablan, estos dicen de todo. De todo. Grupos, financiamiento, lugares de los actos terroristas, porque deben recordar ustedes que nosotros hablábamos de embajadas. Hemos estado desplegados alrededor de las embajadas para evitar actos terroristas. Comandos policiales
Ayer uno de estos grupos lo capturamos en el estado Zulia con 5 granadas en el estado Zulia. Ayer, que iban a ser lanzadas a estaciones policiales en el estado Zulia. Hospitales, lo dijimos, sitios de los servicios públicos, metro, instalaciones eléctricas, instalaciones petroleras, estaciones de servicio y personalidades afectas a la revolución y afectas a la oposición que están participando en las elecciones. Las señales, recuerden las señales que la oposición le ofreció a sus financistas. Ofreció a sus financistas. Nosotros hablamos allí que esto tenía cuatro grandes frentes. El tema de los explosivos. Ayer tuvieron una reunión en los Estados Unidos, Iván Simonovic, y señalaba que hoy, a partir de hoy, comenzaba la colocación de explosivos en Venezuela. Nosotros estamos desplegados por toda Venezuela. Ojalá no ocurra nada de eso. Los coyotes que traen gente, sacan gente, los grupos de secuestradores, que algunos se burlaron, sigan burlándose, no importa. Mientras ustedes se burlan, nosotros seguimos trabajando. Que no tenían nada que ver, sí tienen que ver. Luego están los mercenarios que han llegado al extranjero, ya voy a darle un parte de los que han llegado, y luego están el narcotráfico como fuente principal de financiamiento de estas operaciones. Fuente principal de financiamiento de estas operaciones, sin duda alguna, es el narcotráfico internacional. A raíz de la detención del señor Juan Pablo Guanipa Villalobos, hemos encontrado en los distintos visitas domiciliarias, se le decía antes, no sé si eso cambió el nombre, visitas domiciliarias, esta parte del armamento encontrado. Estamos en pleno desarrollo. Nosotros estamos obligados a informarle a nuestro pueblo para que nuestro pueblo sienta que su gobierno, el gobierno revolucionario, el gobierno de este país, trabaja por la paz de todos los venezolanos. C4, explosivo C4, está allí. Recuerden que la vez pasada encontramos los detonantes eléctricos, dinero en efectivo del que iban a pagar, del que están pagando. Encontramos en una visita domiciliaria que hicimos aquí a los que le encontramos los detonantes eléctricos, encontramos tester para la medición de la carga, del impulso, encontramos los teléfonos, encontramos computadoras, encontramos equipos para la colocación de explosivos. Al señor Guanipa se le decomisaron 4 teléfonos además, una lacto, ahí está todo el plan. Ustedes deben recordar a una señora, deben recordar los medios de comunicación, a una señora que la denunciamos aquí con los primeros mercenarios que vinieron el año pasado. Denunciamos 2 personas que eran los que traían a los mercenarios y les reservaban hotel en Colombia. Los traían para acá, para Venezuela. Una era Yorman Varillas y la otra era la señora María Teresa Clavijo. Vuelve a aparecer la señora María Teresa Clavijo en todas estas investigaciones, como parte de los financistas, de los que mueven la plata, de los mercenarios, de los terroristas. De los terroristas. Si ellos siguen por el camino de la violencia, van a recibir una respuesta contundente. Ya nuestro hermano presidente lo anunciaba ante el mundo, la captura de un grupo de mercenarios extranjeros. En esta operación, alrededor del señor Juan Pablo Guanipa, ya voy a hablar de los mercenarios extranjeros, podemos pasar rápidamente los rostros de los capturados hasta ahora, con sus nombres.
que son los operadores en los distintos estados de Venezuela para los hechos de violencia. ¿La tenemos, verdad? ¿Dónde está Juan Pablo Guanipa? Por favor, ahí están, sigue pasando. José Brito Ledesma Muñoz, Carlos Rafael Marcano Mogollón, Isidro León Fariñez, nadie se confíe de las caras. Luis Alberto Gutiérrez Vargas, Carlos Alberto Gómez Durán, Naomi Gabriela Arnaúdez Ramos, Iraida Coromoto Ruiz García, Enrique Jesús Gómez Méndez, Jonel de Jesús Narváez Blanco, Juan Pablo Guanipa Villalobos. Esta otra señora se llama Yálida Pastora Mendoza Herrera, Eliezer Ramón Sánchez Linares. ¿Listo ahora? Estos fueron capturados, o son los capturados hasta este momento gracias al cuaderno de Juan Pablo Guanipa. Y a ellos les hemos encontrado dinero en efectivo, les hemos encontrado armamento. Ellos iban a la calle a hacerle daño a nuestro pueblo. Tenemos varias vías de investigación, este equipo trabaja unido. Nos repartimos el trabajo, usted va, realiza las pesquisas por este lado, usted por este frente, y tenemos cubierta Venezuela. Y tenemos cubierta la paz y la tranquilidad de este país. Tenemos otro grupo de venezolanos, ya hoy tenemos más de 70 detenidos, entre venezolanos y extranjeros. Llama la atención dos grupos. Ahorita, en este instante, hace cuánto, 2 horas, 1 hora, fue capturada una persona que venía de Ecuador, un mercenario, fue capturado en el estado Bolívar, con antecedentes en Ecuador hasta de asesinato, venía para Venezuela. Y su teléfono habla de encuentro con personas que le iban a entregar unos explosivos aquí en Venezuela. Pero llama la atención, unos ciudadanos, y nuestro pueblo es sabio, llama a nuestro pueblo que en un hotel de aquí de Caracas hay una gente muy rara. Entramos al hotel, nosotros, y fueron capturados unos ciudadanos de nacionalidad pakistaní. Ninguno habla español, excepto uno, que más o menos habla español, con un documento de identidad falso. Ya voy para los coyotes. Ya les cuento lo de los coyotes, cómo es. Con un documento de identidad falso. Pasen los nombres, por favor. Están. Son esos 4. Igual. Todos tienen como denominador común que en sus teléfonos no usan. Se estaba confirmando la detención ya de más de 70 personas entre venezolanos y extranjeros de un supuesto plan desestabilizador, y también que habría sido detenido el dirigente político Juan Pablo Guanipa. Sí, también hacía mención pues de lo que fue decomisado como tal en estas capturas, y bueno, seguiremos entonces atentos a todo lo que suscita, ¿no?, en esta información que aún está en desarrollo. Con esto tenemos que hacer nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso venimos con más información de interés para todos ustedes. No se vayan. Para horas de la tarde, el INAMED prevé precipitaciones de intensidad variable en gran parte del territorio nacional. Se prevé un incremento progresivo de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y algunos con actividad eléctrica siendo más intensos y frecuentes en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzoátegui, Centro Norte, Oeste, Falcón, Llanos Occidentales, Andes y Zulia. El ente meteorológico pronostica nubosidad con algunas precipitaciones, especialmente en zonas montañosas. En cuanto a la onda tropical número 1 de la temporada, se posiciona sobre el Océano Atlántico. Se estima su llegada al país mañana, mientras que la segunda onda tropical ya está formada en las costas de África. Podría llegar a Venezuela el próximo lunes 26 de mayo. En otras informaciones, el Instituto Nacional de Parques destacó la prohibición de enterrar mascotas en el Parque Nacional Guaraíra Repano.
Esta aclaratoria surge luego de que personas improvisaran un camposanto de animales en áreas verdes a los costados de la avenida Boyacá, mejor conocida como Cotamil, a la altura del teleférico. Ante esto, Imparque se reiteró que los espacios del Guaraíra Repano no están destinados de manera oficial y con la permisología adecuada para enterrar a las mascotas. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este viernes a la Unión Europea con aplicar aranceles de 50% a los productos europeos exportados a Estados Unidos a partir del 1 de junio, al estimar que las negociaciones en curso no avanzan. Veamos el siguiente reportaje de la agencia AFP que nos amplía la información. Adelante. En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario justificó su recomendación indicando que ha sido muy difícil tratar con la Unión Europea, que fue creada con el objetivo principal de sacar ventaja de Estados Unidos en la parte comercial y que las negociaciones no están yendo a ninguna parte. Los aranceles aplicados actualmente a los productos europeos se elevan a una media de 12,5%. De los cuales 2,5% corresponden a lo que se cobraba antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el 10% restante a lo impuesto por el republicano desde inicios de abril, cuando anunció tasas aduaneras recíprocas. Washington había previsto en un principio imponer a los productos europeos un arancel de 20%, pero frenó esa medida por 90 días y dejó solo un 10% a la espera del resultado de negociaciones bilaterales. Esta pausa terminaría teóricamente a principios de julio. Y continúan los preparativos de cara a la celebración de las elecciones de este 25 de mayo. En estos momentos se realiza una actividad con los veedores internacionales en instalaciones fuera de la sede principal del CNE. Mardoley Prim, desde los galpones del ente comicial en filas de Mariche, nos tiene los detalles. Mardoley. Muchísimas gracias por el contacto. Al menos una hora ha tomado este recorrido a 25 de los 80 veedores internacionales que están visitando Venezuela de cara a las elecciones del 25 de mayo. Nos encontramos con uno de los representantes de Haití, el señor Camille Chalmers. Bienvenido. ¿Cómo ha visto este recorrido? ¿Cómo ha sido su participación de cara a estas elecciones? Sí, bueno, un recorrido muy interesante. Los observadores internacionales han podido entender todo el proceso. Fuimos a varias mesas electorales donde pudimos ver en las varias escuelas cómo funcionan las mesas electorales, cuál es la composición de los responsables de las mesas, la posibilidad de los testigos mandados por los partidos políticos y lo que podemos ver que es un proceso totalmente transparente que garantiza el respeto de la soberanía y de la voluntad del pueblo. Muchísimas gracias al señor Camille Chalmers, uno de los veedores internacionales que participarán este 25 de mayo en las elecciones parlamentarias y regionales. Debemos decir que ellos recibieron una charla en cuanto al proceso, incluso de programación de las máquinas que ya fueron enviadas a todo el país, y luego han hecho un recorrido por el galpón donde anteriormente se había dado todo este proceso. Se les informó además que luego de las elecciones de este domingo habrá acá una auditoría de la verificación ciudadana fase 2 y esas máquinas que han sido escogidas tendrán prioridad de envío el próximo lunes. Con esta información nosotros regresamos el pase al estudio. Gracias, Mardoley, por el reporte, amigos. Y antes de la pausa le damos la bienvenida a Maite García, quien ya está lista para darnos un adelanto de lo actual. Buenas tardes, Maite. Así es, buenas tardes para ustedes. Espero que se encuentren muy bien. En este adelanto de lo actual les contaremos que la película El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno. La secuela de la cinta de culto estrenada originalmente en el año 2006 llegará a las salas de cine en mayo de 2026. Han transcurrido casi 20 años desde que El Diablo Viste a la Moda se transformó en un fenómeno global y ahora la esperada secuela ya tiene fecha de estreno. Pues para seguir un poco de cerca a la querida, pues interpretada por Anne Hathaway, quien es Andy, y a la icónica Miranda, pues encarnada magistralmente por Meryl Streep. Aún falta el anuncio oficial del elenco, pero se espera que junto a Streep y Anne Hathaway pues se le sume Emily Blunt, prometiendo resucitar así el universo fashionista característico de la trama. Cabe destacar que la secuela del Diablo Viste a la Moda será desarrollada por Disney y pues se especula que también volverá la producción, el guionista y director de la primera parte de esta historia, así que estaremos pues bastante ansiosos esperando a ese 2026 para ver un clásico de lo que se convirtió este Diablo Viste a la Moda.
me la pierdo. Gracias, Maite, por este adelanto del actual. Tenemos que cumplir una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso repasaremos lo más destacado del acontecer internacional. Ya venimos. Ataques aéreos israelíes en Gaza dejaron este jueves al menos 107 palestinos muertos y 250 heridos, según las autoridades sanitarias. Uno de los 2 hospitales que quedan en el norte de Gaza fue atacado. En los videos que circulan por las redes sociales se ve como tanques y aviones no tripulados israelíes causaron graves daños en el centro de salud. Las imágenes difundidas por un miembro del personal del hospital mostraban paredes derribadas y un espeso humo negro que se elevaba sobre una estructura reducida a escombros. Mientras tanto, la ONU dice que se han distribuido 90 camiones de ayuda, pero afirma que se necesita mucha más ayuda para cubrir las necesidades de la población. Rusia y Ucrania llevaron a cabo un intercambio de 390 prisioneros. Esto como primera parte de un acuerdo de canje de un total de 1.000 reclusos. El Ministerio de Defensa rusa detalló que las autoridades ucranianas le devolvieron 270 militares y 120 civiles rusos. Indicó que a cambio Moscú les entregó 270 prisioneros de guerra y 120 ciudadanos. De llevarse a cabo el trueque completo de los 1.000 reclusos de cada país, se convertiría en el mayor canje de presos desde el inicio del conflicto bélico. Entre tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov expresó sus dudas sobre la posibilidad de llevar a cabo una negociación con Ucrania en el Vaticano. Lavrov indicó que su postura se debe a que considera que para la Santa Sede no sería cómodo acoger delegaciones de países ortodoxos y que tampoco sería elegante discutir en terreno católico temas vinculados con la eliminación de las causas fundamentales del conflicto bélico. En Sudáfrica, 260 mineros se encuentran atrapados bajo tierras tras un incidente en una mina a las afueras de Johannesburgo. La compañía minera dio a conocer que los trabajadores fueron localizados a salvo y se les proporcionó alimento. Se espera que los mineros sean llevados a la superficie en las próximas horas. Harvard demandó este viernes al gobierno de Donald Trump por su decisión de impedir que la prestigiosa universidad matricule y acoja a estudiantes extranjeros. A través de un documento judicial, la universidad aseguró que la orden de la administración estadounidense es una clara represalia por el ejercicio de los derechos de Harvard, amparados por la primera enmienda al rechazar las exigencias de la Casa Blanca para controlar la gobernanza, el currículo y la ideología de su profesorado y estudiantes. Esta demanda fue presentada ante el Tribunal Federal de Massachusetts. El gobierno del Reino Unido anunció que implementará la castración química para agresores sexuales. Las autoridades indicaron que el procedimiento se utilizará inicialmente en 20 prisiones de 2 regiones del país y posteriormente estudiarán si establecerá como obligatoria. Destacaron que esta acción reducirá el 60% de la reincidencia de los delitos sexuales. Ahora revisaremos las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos nuestra revisión con la agencia internacional Reuters, que señala lo siguiente: el número de muertos por las inundaciones en Australia aumenta a 4 y hay decenas de miles varados. El cuerpo de un hombre fue encontrado el viernes en un automóvil atrapado en las inundaciones en el sureste de Australia, elevando el número de muertos a 4. Ahora nos vamos al portal web de Noticias F. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Bin, anunció este viernes el fin de la 5ª ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, con algunos progresos, aunque no concluyentes. Y pasamos al portal de Swiss Info, que reseña lo siguiente: Trump amenaza a Apple con un arancel del 25% si no fabrica los iPhones en Estados Unidos. Su amenaza de grabar a Apple llega después de que dijera la semana pasada que la empresa debía trasladar la producción de sus teléfonos inteligentes a territorio estadounidense. Multa viral.
Y es que una pareja de recién casados fue captada bailando dentro de la famosa Fontana di Trevi en Roma, Italia. Las autoridades tuvieron que intervenir y se estima que recibirán una multa de 500 euros. Así que, bueno, a lo mejor estaban haciendo uno de estos que se hacen virales. Videos. Sí, bueno, yo creo que olvidaron un poco que esto es un acto de irrespeto, no es un monumento histórico y cultural. Creo que la emoción del momento los hizo olvidar un poco eso. Y bueno, $500 quizás es poco y dirán, tenemos una foto espectacular, unos videos increíbles aquí de recién casados. Que vive el amor y ellos se expresaron esa alegría y euforia que tenían ahí bailando en la fuente. Ya de ahí adelante ya. Pero mal hecho. Un recuerdo inolvidable. Con esta información finalizamos el recorrido internacional. Nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso vamos a repasar la información deportiva con Alejandro Parra. Así es, compañeros, al regreso les vamos a comentar sobre la llegada de Osvaldo Vizcarrondo a los banquillos de la selección sub-20 de Venezuela. Esto y más después de la pausa. Feliz viernes, amigos televidentes, les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar nuestro repaso de la información deportiva. Comenzamos con noticias de última hora y es que los Tigres de Aragua acaban de hacer un anuncio que nadie se esperaba y es que nada más y nada menos que Miguel Cabrera será jugador del roster activo de los bengalíes para la próxima temporada. Así es, escucharon bien, no es el Día de los Inocentes. A través de las redes sociales del equipo y en nombre del presidente de los Tigres, Víctor Zambrano, se anunció que el Tigre Mayor será parte del roster para la temporada 2025-2026, luego de una carrera legendaria en las Grandes Ligas y ahora tendrá un regreso triunfal a Maracay, donde fue 4 veces campeón de la LBBP. Esta noticia está en desarrollo y le seguiremos trayendo los detalles. Una noticia completamente inesperada, pero estamos muy felices del regreso de Miggy a nuestra liga, donde será dirigido por el gran Osi Guillén. Así que el béisbol de Venezuela se puso más que interesante. Pasamos ahora al fútbol venezolano y es que la Federación Venezolana de Fútbol hizo el anuncio oficial de que Osvaldo Vizcarrondo será el nuevo entrenador de la Vinotinto Sub-20. Quien fuera defensor de nuestra selección tomará el lugar de Ricardo Baliño en la selección Sub-20 luego de una extraordinaria actuación en el Sudamericano Sub-17 en la que Venezuela pudo asegurar su cupo en el Mundial de la categoría en Qatar, además del tercer puesto en este torneo. Vizcarrondo seguirá siendo el técnico de la Sub-17 hasta finalizar la cita mundialista, luego de ello tomará su lugar con la selección Sub-20. Seguimos hablando de la selección y es que desde hace años se viene trabajando con la marca Vinotinto en forjar una imagen propia en la que cada venezolano se sienta identificado con la selección nacional y ha sido una de las misiones que se ha trazado el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez. Vamos a ver lo que dice. Creo que ha pasado por varios momentos. La selección tuvo mucha identidad en su momento, en tiempos pasados. Después perdió esa identidad y esa conexión con el fanático. El fanático nunca dejó de acompañar, pero obviamente se desilusiona. Ustedes también, los medios de comunicación, siempre acompañaron, pero obviamente es difícil también conectar con el fanático en un momento de desilusión y un momento de tanta incertidumbre que pasó el fútbol venezolano. Pero bueno, creo que sí, que hemos logrado darle una identidad, hemos logrado conectar con el fanático, que la gente quiere y pueda comprar la camiseta, que la gente vea las nuevas sedes y tenemos una sede que se ve desde todo Caracas prácticamente. Y realmente creo que en verdad es muy importante esta conexión con el fanático, el nuevo himno realizado por nuestra orquesta sinfónica, que mejor que eso, que son los mejores y los más grandes que tiene Venezuela. Y de verdad que bueno, creo que ha sido un trabajo importante que hemos logrado conectar y dejar eso, dejar un legado, dejar una sede, dejar una base de datos, dejar un plan de desarrollo, dejar infraestructura, dejar un nuevo escudo, ¿sabes? Eso me tiene contento y el trabajo que se ha hecho ha sido importante. Gracias a Juan Manuel da Silva por la entrevista y a Jorge Jiménez por sus palabras para Televen. El día de hoy se hizo oficial la salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid luego de convertirse en uno, si no el entrenador más exitoso de la historia del Real Madrid. Ancelotti, que entre sus 2 etapas con el club blanco pudo conquistar 3 Champions League, 2 ligas españolas y 3 mundiales de clubes, además de ser seleccionado como el mejor entrenador del mundo en 3 ocasiones. Ahora comienza una nueva aventura, pero mi vínculo con el Real Madrid es eterno, dijo Carleto en su carta de despedida.
ahora Ancelotti será el entrenador de la selección de Brasil en búsqueda de la clasificación al Mundial del 2026. Continuamos hablando de entrenadores, pero ahora en la Liga Fútbol, y es que el español Diego Merino dejará al Carabobo Fútbol Club con efecto inmediato. La decisión viene luego de que el Carabobo ya saliera matemáticamente de la contienda para clasificar a la final del torneo Apertura de la Liga Fútbol. Así se anunció luego de una rueda de prensa. Merino, que fue director técnico del Carabobo desde inicios del 2024, fue el artífice del primer título en la historia del club con el torneo Apertura 2024, además de llegar a la final del torneo Clausura y a la final del torneo absoluto del fútbol venezolano. A partir de ahora seré un hincha más del Carabobo, dijo Merino. Por ahora no se ha nombrado a ningún entrenador interino. Nos toca hablar ahora de baloncesto porque siguen anunciando premios de la temporada regular. Hace unos días anunciaron el MVP de Shai Gilgeous-Alexander. Ahora se oficializó el mejor equipo defensivo de la liga esta temporada. El primer equipo está conformado de la siguiente manera con Evan Mobley de los Cleveland Cavaliers, que fue jugador defensivo del año, va a estar puesto en el centro, junto con Draymond Green de los Golden State Warriors, que por 9ª vez en su carrera tiene esta distinción. Y en el primer equipo hay 3 jugadores que por primera vez entran en este rubro, que son Lou Dort del Oklahoma City Thunder, Amen Thompson de los Houston Rockets y Dyson Daniels de los Atlanta Hawks. Seguimos hablando de la NBA porque los Denver Nuggets anunciaron que David Adelman continuará como entrenador del equipo para la próxima temporada. Luego del despido del entrenador Mike Malone, que quedó campeón de la NBA hace tan solo 2 años, y a tan solo días del inicio de los playoffs de la NBA, Adelman tomó el puesto de Malone como coach interino y tuvo récord de 3-0 durante los últimos 3 partidos de la temporada regular. Con eso pudo asegurar su puesto a la postemporada antes de que fueran eliminados por el Oklahoma City Thunder. Ahora la gerencia de los Nuggets se tomarán un tiempo para comenzar su búsqueda de un nuevo gerente general. Y antes de despedir la información deportiva, queremos recordarles que ya no falta prácticamente nada para el inicio del Mundial de Clubes de la FIFA, el cual podrán vivir por la pantalla de Televen, tu canal. Este nuevo formato, el Mundial de Clubes, que es el torneo más importante del mundo, se llevará a cabo en los Estados Unidos y contará con la participación de grandes equipos de fútbol mundial como el Real Madrid, la Juventus, el Manchester City, Boca Juniors, River Plate, entre muchos otros más. Además, tendremos representación vino tinto con jugadores como Telasco Segovia, Jefferson Savarino y José Salomón Rondón. Además, Televen dirá presente, brindándoles las mejores transmisiones del torneo para todo el país por señal abierta. Así que ya lo saben, faltan tan solo 22 días para el inicio del torneo y lo podrán vivir por Televen, tu canal. Con esto, finalizamos nuestro recorrido deportivo y que tengan un muy feliz fin de semana. Última pausa en el noticiero. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. No se vaya. Bienvenidos a Lo Actual, gusto en saludarles, yo soy Maite García. Durante estos minutos haremos un recorrido por las noticias del entretenimiento que en este momento son tendencia a nivel cinematográfico y ya ustedes se van a enterar. Primero síganos a través de las redes sociales, @MaiteGarcíaG es mi cuenta en Instagram, mi cuenta en TikTok, está disponible para ustedes, @LoActualPiso_TV está disponible en TikTok. Pronto nuevamente estaremos en Instagram, estamos un poco baneados allí, pero pronto volvemos. Ya saben entonces que esas son nuestras plataformas. Ahora sí, es viernes y les comentaba que íbamos a estar hablando sobre noticias cinematográficas, hablaremos de estrenos y para ello nos visita la periodista Gabriela Chacón. Con ella pues estaré hablando sobre los estrenos de esta semana y quizás pues también hablar un poquito más relacionado al séptimo arte, así que bienvenida a Lo Actual, ¿cómo estás? Hola Maite, muchísimas gracias por la invitación, encantada de acompañarte a ti y a tu audiencia. Hoy vamos a ver todo desde tu punto de vista, bien cómo se llama tu cuenta en Instagram. Queremos pues conversar sobre los estrenos que han estado en boca de todos, entre ellos el principal, Lilo y Stitch, una película que muchas personas estaban deseando rotundamente, esperaban el live action después de tantos años de una película que se hizo tan famosa. Quisiéramos saber tus comentarios. Sí, bueno, esta semana se estrenó la versión en nueva acción real, que significa que, bueno, tenemos actores que le dan vida a estos personajes, ¿no? Entonces, quiero comenzar hablando que la cinta tiene su propia esencia, pero además también respeta lo que es la magia del clásico animado, ¿no? El cast es maravilloso, Maya Kialoha, que le da vida a Lilo, es extraordinaria.
tiene todo el humor, todo el carisma de este personaje. Y Chris Sanders, que es la voz original en la cinta animada, regresa para darle vida a Stitch, que es súper tierno, es adorable, tiene otra textura y además también le dan toda esa energía que es característica de este personaje. Me encanta que hables precisamente sobre el elenco porque sabemos que últimamente han habido muchas polémicas relacionadas a los live action, entre ellos Blancanieves, La Sirenita y muchísimas más. Entonces, ¿de acuerdo a Lilo y Stitch sí se apegaron al guión original incluso o solo los personajes? Sí, mira, esto mantiene la esencia y lo fiel de la historia. Hay ciertos cambios que a mi parecer funcionan y que van de acuerdo a lo que es esta trama, que vamos a recordar está presentada y está pensada para nuevas generaciones. Entonces, lo que es el corazón de la película, que reside en el significado de Ohana, está presente y es lo que conecta con la audiencia. Ohana significa familia y la familia nunca abandona. ¿Lo repiten? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo ideal es que sepan que desde los más chiquititos hasta los más grandes pueden ir al cine a ver esta película. Si tuvieras que puntuarla, ¿cuánta puntuación le das? Mira, yo le doy 9,5. De verdad, para mí es uno de los mejores live actions que ha hecho Disney. Perfecto, entonces sabemos que los actores en este papel protagónico, pues para ti hacen un match perfecto con lo que viene haciendo el Lilo y Stitch que recordamos de hace muchísimos años, así que ya las tenemos entonces allí en la lista. Ahora, pasamos de Lilo y Stitch a hablar de una película que también se esperaba muchísimo porque, bueno, viene a cerrar todo lo que es una era de, pues, una generación y es Misión Imposible. Sí, Misión Imposible, la sentencia final, llegó esta semana a la cartelera nacional y es una película grandiosa. Yo la puedo definir como lo que es el corazón, las escenas de acción, las secuencias están en otro nivel. Tom Cruise regresa en este personaje tan recordado de una de las franquicias más emblemáticas del cine y en esta nueva oportunidad que nos va a mantener al filo del asiento, que es impresionante lo que logra en esta entrega. Bueno, sabes que se hizo bastante viral un video de Tom Cruise en un helicóptero, en el cual, bueno, se lanza al vacío y era como el inicio de lo que vamos a ver en esta nueva película. Efectivamente, pues, si pudieras dar quizás un resumen, ¿se cumple el rol de Misión Imposible? ¿Mantienen un poco esa línea? Mira, sí, esta película primero le hace homenaje a lo que es la franquicia, a las entregas anteriores y además también respeta muchísimo el tema de generarte esa tensión, esa adrenalina que encontramos en estas películas. Aquí está en otro nivel, hay partes que de verdad no puedes despegar los ojos de lo que está aconteciendo porque hay mucha acción. Tom Cruise, se nota el compromiso que hizo y es una de esas cintas que te hacen vivir la experiencia de lo que significa hacer cine. Sí, justamente las personas que han tenido la oportunidad de verla, porque no he tenido la oportunidad de verla, ya la tengo por allá anotada, era que sentían como esa claustrofobia de sentirse atrapados y que efectivamente no iban a salir. Pero la pregunta que te tengo, ¿efectivamente se siente que es el final? ¿Sí hay una conclusión o sientes que quizás le falta un poquito más y que hasta de pronto pudiesen decir, bueno, no, hay una misión imposible? Mira, yo siento que con esta entrega hay un cierre a lo que es el viaje de lo que nos hemos visto en esta franquicia, ¿no? Pero bueno, todo es posible en el cine. Entonces, a mí personalmente me encantaría volver a ver a Tom Cruise en una entrega de Misión Imposible o en futuras entregas que siempre sean con el género de acción, porque él está muy comprometido a de verdad hacerte sentir en lo que es la película una experiencia inolvidable. Y que incluso lo dijo, que él iba a actuar hasta los 90 años y un poquito más, así que todavía veremos más de Tom Cruise. Déjanos tus redes sociales para que las personas comiencen a seguirte, para que vean ese punto de vista de Gaby sobre la moda y también sobre el cine. Muchísimas gracias por la invitación. Me pueden seguir @TheViewOfGaby. De esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Los invito a continuar en sintonía de Televen. Recuerden seguirme como @MaiteGarcíaG. Los dejo con mis compañeros en Noticiero. Gracias, Maite. Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero Televen. Un placer haberles acompañado en esta hora de información. Visiten nuestra página web www.televen.com, en donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Descargar nuestra aplicación Televen Stream para que así disfrute de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren. Recuerden que este domingo 25 de mayo tenemos una nueva cita electoral y desde las 5:30 de la mañana les estaremos acompañando con Opción 2025. Hasta el domingo.